de la UNAM. Tiene un diplomado en juicios orales por la UNAM. Se desempeñó como analista de cobranza en el SAT. Y actualmente es litigante en materia fiscal y estudiante de maestría de posgrado de Derecho de la UNAM. ¿Cómo estás, Aranza? Muy bien, Ricardo, ¿y tú cómo estás? Pues bastante bien, aquí ya hace muchos años que no nos veíamos. Bastantes. De esos momentos. De alguna otra forma. Perfecto. ¿Qué nos traes para el día de hoy, Aranza? Pues mira, para el día de hoy vamos a hablar de un tema que es como muy controversial, que son los beneficios fiscales, la condonación y reducción de multas específicamente. ¿Por qué de los más controversiales? Bueno, porque ha desatado periodicazos en todo el país. Periódicos como El Universal, El Reforma, han sacado periodicazos en los que dicen que el SAT condonó créditos fiscales hasta por 3,000 millones de pesos. Así es. Y pues es cierto. La verdad es que mientras la ley lo permita, pues es una forma en la que los contribuyentes pueden evitar de cierta forma el pago de la totalidad de sus créditos fiscales. Entonces, bueno, en este punto, primeramente tendríamos que establecer dos conceptos: el crédito fiscal y qué es la condonación propiamente. Un crédito fiscal lo vamos a entender como nos lo establece el artículo 4 del Código, que es un crédito que tenga a favor suyo el Estado, sea de un ente público o de un ente privado, porque las dependencias también tienen la obligación de declarar y eventualmente pues también llegan a tener ciertos incumplimientos. Y los particulares. Y por otro lado, la condonación es como una renuncia que hace el Estado a través de la autoridad hacendaria al cobro de ese crédito fiscal, parcial o total. Vamos a encontrar que hay condonaciones en las que queda un remanente de pago y condonaciones en las que no se paga absolutamente nada. Es por eso que es tan controversial el tema en los medios de comunicación, porque no se explica de pronto uno cómo hay contribuyentes que deben miles de millones de pesos y empresas muy grandes se les condonan los mismos miles de millones de pesos. Pero bueno, eso es parte del conocimiento o desconocimiento de la figura jurídica. También aquí quiero hacer señalar un punto. Ajá. Y esto porque me tocaba muchas de las veces cuando iba a esos domicilios en donde trataba de robarles todo como buena gente del SAT. Y me decían, yo les decía, es que tienen crédito con el SAT. Esa es la primera confusión que el ciudadano de a pie tiene, ¿no? Escucha crédito y piensan que lo solicitan como si fuera un banco. Ajá. Y no, el crédito, como bien lo dices, es ese adeudo que tiene a su favor el Servicio de Administración Tributaria, en este caso el Estado, ajá, para que pueda operar. Pero, ¿de dónde surge un crédito fiscal? Bueno, un crédito fiscal surge a través de una determinación que realiza la Administración General de Auditoría Fiscal, la Administración General de Recaudación, la Administración General de Aduana o la Administración General de Auditoría del Comercio Exterior. Principalmente esas cuatro si hablamos del Servicio de Administración Tributaria. Pero tengo una multa de Profepa, a lo mejor un incumplimiento en materia ambiental. Ese crédito fiscal nace por un incumplimiento a una normativa de carácter federal. Obviamente lo mandan al Servicio de Administración Tributaria para que se encargue de ese cobro. Pero también tengo créditos autodeterminados. Tú y yo y todos los ciudadanos tenemos la obligación de hacer nuestras declaraciones anuales. En esa declaración nosotros consignamos una cantidad y autodeterminamos nuestros impuestos. Si nosotros no pagamos, en automático creamos un crédito fiscal a favor del Estado. Está del contribuyente y decirle, bueno, usted debe 5, 10, 20, 50 mil pesos. Es la forma en la que nacen los dos créditos determinados por la autoridad, cuando la autoridad revisa, detecta un incumplimiento y me dice, debes 100 mil pesos. O cuando yo mismo declaro y digo, ¿sabes qué? Debo 100 mil pesos y los tengo que pagar. Sean parcialidades, sea por condonación o en una exhibición. Hay gente que los paga en una sola exhibición, cuando es un monto realmente accesible y que está en sus posibilidades pagarlo. Pero se señalan las dos formas en las que se puede crear un crédito fiscal. Pero sí se tiene la creencia de que, bueno, en la medida que pues, yo no compré nada, yo no le pedí nada al SAT, ¿por qué es que le debo? Bueno, le debo porque incumplí mi obligación. Ok, a ver ahora.
Vamos pasito a pasito. Ya como contribuyente ya tengo la determinación de que existe un crédito fiscal. ¿Qué debo hacer? Bueno, si ya tengo mi crédito fiscal, tengo dos opciones: pagarlo o controvertirlo. Si lo pago, lo consiento y lo puedo pagar con facilidades. A veces tienes hasta descuentos y lo puedes pagar con un descuento del 20 o del 25%, dependiendo del tipo de montaje que se trate. O lo puedes controvertir. En muchas ocasiones sucede que el crédito fiscal está mal determinado. Si está mal determinado, entonces no lo vas a pagar. Puede pasar que te dicen debes 100,000 pesos cuando realmente no debes. Para llegar a una determinación justa, porque a lo que yo gano y proporcional. Estos dos principios no se cumplen. Fíjate que es bastante común, más de lo que debería. Tiene una operación que es más de recaudar, que imposibles de cumplir. Entonces eso hace que si tú exhibes un quieren, no pasa. Y entonces, ¿qué sucede? $200 millones, $300 millones que se vuelven impagables para los contribuyentes. Es muy raro que encuentres una determinación justa, que digas, esto es lo que se debo y esto es lo que se va a pagar. Es muy raro. La verdad es que el 90% de los casos en el caso en donde sí es justo, ¿cómo puede proceder el contribuyente? A través de un acuerdo conclusivo. Si es lo que debo, puedo llegar a un acuerdo conclusivo acudiendo entre el Servicio de Administración Tributaria y el contribuyente. Y entre ellos van a llegar a un acuerdo o una propuesta de pago para que el crédito fiscal se salde en su totalidad. Mis multas al 100%, es decir, no me van a cobrar multas, únicamente la contribución. Ahí la parte de la condonación. ¿Qué es una condonación o de dónde? De condonación. El 69G es la condonación a través del acuerdo conclusivo. Encontramos el artículo 70A, que es muy curioso porque no se llama condonación, se llama reducción de multas y aplicación de tasa de recargos por prórroga. De ahí el tema de hoy, pero es una condonación. El artículo 74 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 146B del mismo Código Fiscal de la Federación. Estos 4 tipos son condonaciones, pero cada una es buena la experiencia porque la PRODECON trata de ser lo más justa posible. PRODECON trata de que cuando tú acudas, incluso las documentales que te piden no sean excesivas, sean lo más apegadas a derecho, porque el Servicio de Administración Tributaria tiende a pedir el 100% de las documentales. Se pueda a lo que tú puedes aportar y lo que realmente puedes probar. Entonces, es buena la intermediación y llega a muy buen puerto en el que la autoridad cede a cabo el ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, hay casos de éxito en los que sí es bastante bueno la situación, o sea, que sí progresa amablemente.
de que el SAT se exceda un poco al requerir las documentales. La audiencia nos está precisamente preguntando que hay ciertas palabras en derecho que se pueden confundir porque se utilizan de distinta forma en el léxico común, y una de ellas es concurso mercantil. Aquí es donde nos podemos imaginar como si todos estuviéramos jugando en 100 mexicanos, dijeron, y no, la verdad es que se aleja bastante de este concepto. Pero bien, estamos con la licenciada Aranza, ella es especialista en Derecho Fiscal, y pues bien, regresamos. ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Perfecto. Qué Excelente. bueno. Qué bueno que lo vas controlando. Sí, te ves muy tranquila. ¿Ah, sí? Sí, la verdad es que te ves muy tranquila, como si ya lo hubieses hecho. Estamos grabando en Facebook Live, entonces para quien te esté siguiendo, también se escucha lo que decimos entre los comerciales, para que no vayas a decir algo así medio intenso o que no quieras. No vaya yo a decir. Ajá, exactamente. Algo sobre el SAT que no quieras decir y aquí normalmente lo digamos. Así como que entre cuates no se dicen cosas. Exactamente. Perfecto. Entonces, en el siguiente bloque, ¿te parece entonces si entramos a la parte de la condonación? Porque veo que la traes ahí lista. Es una parte, o sea, podemos hablar sin problemas. Ok, perfecto. Porque sí es precisamente como yo le hago, para que no se vea este asunto tan acartonado, sino una plática entre cuates y vaya fluyendo. Sí, pues ya entramos en materia de alguna forma. Okay. Entonces podemos irnos así sin ningún problema. De hecho, por eso me gusta invitar a gente que sea experta en el tema, porque si le pregunto esto, lo va a saber, si le pregunto el otro, lo va a saber, o sea, no hay como de dónde sacarlo. Y además, como no soy especialista en ello, pues está difícil que yo te pueda dar ahorita la vuelta en ese sentido. Entonces, quién sabe, luego de repente preguntan cosas que sí dicen, medio raras. Ajá. Bueno, el contribuyente, pero son los que medio están ahí instruidos y te preguntan cosas raras, ¿no? Sí, a veces pasa, sí me ha pasado. Del caso Sabritas, tú lo viste, lo leíste y eso, que es el donde fueron los periodicazos y demás. Pues es que el caso Sabritas viene de hecho de la Ley de Ingresos de la Federación. Te voy a preguntar, entonces sí lo conoces. Sí. Okay, listo. Fue Sabritas, Scotiabank, fueron 5 empresas las involucradas en ese caso, pero fue porque les condonaron, me parece que créditos retenidos. Bueno, y esos no están permitidos. Y más que eso, fue porque, ¿te acuerdas que en el 2013 no habían salido las reglas de operación de la condonación? Las hicieron a través de un comunicado. Y las reglas de operación no permitían la totalidad de la condonación como se operó. Entonces ese fue el problema ahí. Pero esa fue por Ley de Ingresos de la Federación. Entonces ahorita te pregunto eso. Al final, abro un espacio en el último segmento, los segmentos son de 15 minutos, entonces son 4. Abro un espacio en el cual, si ya llevamos 15, en el cual te doy la oportunidad de que me digas en dónde te podemos contactar. Ya sea que proporciones números, tu Facebook, tu Twitter, lo que quieras, para que ahí lo vayas meditando. Ok. Pues bien, estamos de regreso en El Abogado Maldito, su programa favorito vespertino. Y esta es la propuesta musical del día de hoy, es Lucha de Gigantes de Nacha Pop. Y pues bien, para quienes nos sintonizan en este segmento, estamos con la licenciada Aranza Xenia García González. Ella es especialista en Derecho Fiscal y precisamente estábamos en esta parte, en el primer segmento, hablando sobre concurso mercantil y ahí justo nos quedamos. ¿Qué es concurso mercantil? Bueno, concurso mercantil es un procedimiento en el cual un contribuyente, sus deudas en activos, pero yo ya debo 1,000 pesos. Entonces, cuando mis deudas superan mis activos, yo puedo pedir a un tercero que se inicie el comerciante
y que podamos de esta forma llegar a una liquidación de la empresa sana. Es importante recordar que en el concurso mercantil también se puede dar la reestructuración financiera. No necesariamente es llevar a una empresa a la quiebra. A veces se puede hacer. Para eso va a ser la etapa de conciliación. Le van a dar este visitador se va a encargar de ver toda la contabilidad, todos los activos, todos los pasivos, todo lo que tiene el contribuyente para determinar si efectivamente se va a ir a concurso mercantil o es viable decretar el concurso mercantil o no es viable decretar el concurso mercantil. La etapa de quiebra ya es la etapa final y son pocos los contribuyentes que yo conozca que llegan a esa etapa. Generalmente la mayoría se queda en la etapa de conciliación con los beneficios que esta conlleva. Ok, en este sentido, ¿las autoridades fiscalizadoras buscan proteger a la empresa y que vuelva a nacer? Para eso es el artículo 146b, justamente, porque el artículo 146b permite una condonación en la que se pueden condonar hasta el 95% de la totalidad de la deuda. Totalidad de los deudos. De la totalidad. O sea, multas más todo lo demás. Más todo lo demás, así es. Okay. Entonces estamos hablando de una reducción de 100 millones. Si debo 100 millones, estamos hablando que voy a pagar 5. Entonces se busca justamente proteger el patrimonio de la empresa y que se pague solamente la parte representativa, porque esta condonación en específico se basa en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Obviamente, como en la mayoría de los procedimientos, la preferencia para cobro aquí la tienen los trabajadores, antes que el servicio de administración tributaria. Sí, porque se trata de un derecho social, ¿no? Exactamente, es derecho social. Entonces, y aquí me causa una duda. Para aquellos contribuyentes que buscan llegar al concurso mercantil no como una medida última, sino como una medida para desafanarse del SAT, y no nada más del SAT. Rollo de la visita del IFECOM. ¿Qué es lo que pasa en esa visita? En esa visita piden las documentales que acrediten que efectivamente la empresa se puede ir a concurso mercantil. O sea, no sea de manera truculenta en ese sentido. Exacto, porque pueden decirse, bueno, son 20 acreedores, pero este tipo de condonación, como su nombre lo dice, solamente va a condonar multas. Lo que decíamos en símil con la de 146b, aquí no va a incluir contribuciones, accesorios ni gastos de ejecución, nada. Es decir, únicamente nos vamos a enfocar a multas. Y vamos a tener condonaciones que van desde el 20% hasta el 100%, dependiendo de varios criterios. Uno de los criterios que se considera es que sean multas, obligaciones distintas a las de pago. ¿Qué es esto? En la práctica se conoce como multas de fondo y multas de forma. ¿Cómo las identifico? Bueno, cuando a mí me llega un documento, me dicen, se impone una multa con fundamento en el artículo 76. Esa multa es una multa de fondo. Cuando me dice artículos 81, 82, 83 y 84, es tiene un procedimiento específico para que se lleve a cabo su condonación. Esto es, voy a considerar la antigüedad de la multa y de dónde proviene la multa. ¿Habrás escuchado alguna vez que hablan de contribuciones propias y retenidas, recaudadas y contribuyente? Y las retenidas, recaudadas y trasladadas son las que yo retengo del patrimonio de otro contribuyente y entrego al SAT. ¿Cómo que impuestos? IVA, impuesto al valor agregado. Perfecto. Por excelente. Y propios, impuestos sobre la renta. El impuesto sobre la renta tiene un rango de condonación mayor que el impuesto al valor agregado. Hablamos de un 10 a un 70, porque son contribuciones retenidas, recaudadas.
Hoy en 2019 esa multa se condona al 100% de conformidad a ciertas reglas. Actualmente con la reforma de 2014 los créditos prescriben en 10 años máximo, pero esos 10 años se pueden interrumpir y suspender. Y esa suspensión nos puede llevar a... Sí, se revivía cada vez que se acordaba el servidor público que tenía un expediente ahí. Exacto, porque aparte, con que yo tuviera una gestión de cobro cada 5 años, podía alargarlo en el tiempo hasta 30 años, sin ningún problema. Es decir, que si yo suspendo... Así es. Ahora bien, me hablas entonces de multas de fondo y de forma y la diferencia entre ellas. ¿Cómo se solicita? Ah, bueno. Antes, únicamente me va a decir que tengo que hacer un escrito libre. Entonces, es un escrito libre dirigido a la administración. Sí, pero hago mi escrito. Tengo que realizar el cálculo conforme al artículo 17A y 21 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y cómo recurro si yo soy un ciudadano de a pie que a duras penas tiene ahí el conocimiento? Un especialista fiscal para que haga el cálculo. Para que haga el cálculo y pueda yo proporcionar. Efectivamente, si yo le dije que actualizados debía 200 pesos, sí le debo. Sujeta a una causa penal, que no he sido sentenciado por delitos de carácter fiscal, que me encuentro localizado ante el registro federal. Y bueno, son a grosso modo los requisitos para solicitar una condonación por artículo 74. Perfecto. Nos vamos a quedar aquí. Ah, me dejaron el celular. Ay, muchas gracias, Aquí creo que sí, ¿no? La verdad que no sé. La verdad no sé. Ok. Ah, déjame pregunto, si no para que tú digas. ¿Tienes cursos tú? El canal de YouTube. Si no, para que puedas. Aquí están, ¿no? Los Sí, es lo que estoy buscando, si no, para que. O sea, como puedes ver, es fiscal, casi todo es fiscal. De hecho, yo entré aquí dando unos secretos sobre cómo que te decían no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto. Pues bien, estamos de regreso. Realmente es que no se puede encontrar mejor que ella, definitivamente. El asunto de los no localizados. Y es que hay muchos contribuyentes que los localiza todo mundo, menos el SAT. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, es que hablamos de dos tipos de contribuyentes. Uno, los contribuyentes no localizados. Aparecieron de su domicilio fiscal. Ya no se sabe nada de ellos. El domicilio está desocupado, está incluso sucio, tiene correspondencia tirada, se ve que hace mucho tiempo que no van al domicilio. Y los contribuyentes no localizables
es el 90% de los casos. Porque contribuyente no localizable es aquel al que yo fui a buscar a las 9 de la mañana, pero no estaba. Y después lo fui a buscar a la 1 y no estaba. Y después lo fui a buscar a las 3 y no estaba. Y a las 5 y no estaba. ¿Y qué pasa con estos informes? Pues estos informes se van como informes de asuntos no diligenciados. Y las notificaciones y los actos se realizan a través de los estrados. Y aquí tiene una afectación real para el contribuyente, puesto que el contribuyente como tal sí está. El problema es que el servidor público no lo encuentra a la hora que lo fue a buscar. Eso sí es que sí lo ha ido a buscar, o sea, en apariencia del buen derecho del que sí fue a buscarlo. Ajá. Y del que no se salió a lo mejor a hacer otras diligencias, o que simplemente por entregar un informe, porque también en la parte realista de este derecho administrativo se requieren cierta cantidad de actos al día para que cumpla también con su trabajo. Exactamente. Entonces, eso sí tiene una afectación real en la esfera jurídica del gobernado, del contribuyente, porque el contribuyente no conoce. Muchas veces cuando vas a visitar al contribuyente, en efecto, el crédito fiscal no le ha sido notificado, no lo conoce, no sabe ni siquiera por qué lo están buscando. Y es que la notificación se hizo a través de 3 informes a distintas que no esté, porque es más, me pueden hasta haber dicho que vive ahí, que la empresa se encuentra ahí, pero yo no la encontré a la hora que la fui a buscar. Como no localizable en los sistemas del SAT. Tienes que acreditar que efectivamente te encuentras localizado en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Y cómo? Tienes que anexar papelería que lo compruebe. O sea, documentos de facturas o cómo estaría. Facturas, revistas, correspondencia que te llegue, que acredite que únicamente no te encontraron a esa hora. Recordarás que cuando entró en vigor la reforma en 2014, se habló mucho de una lista negra. Son todas esas personas que las encontraron, encuentras en ese domicilio, te bajan del listado y entonces en automático ya eres libre de estar no localizado. Porque aparte es muy delicado, te pueden fincar incluso una responsabilidad penal. Claro. Me acuerdo de, ahorita que lo dices, en aquellos tiempos mozos en donde realizaba esas visitas inesperadas por parte de los contribuyentes, llegué a tener entre esos contribuyentes a la señorita Alejandra con apellido G y termina en Guzmán, a requerirla. Tenía por ahí un crédito fiscal. Cuando yo la fui a buscar, nunca la encontré. La última vez que yo intenté realizar ese acto, encuentro a su representante, no representante legal, sino a su representante artístico, ajá, que nada sabía de derecho, pero era la que estaba ahí. Y me atendió a la perfección. Yo dije, bueno, pues ya, de aquí soy, ¿no? Ya tengo aquí una notificación, ya nada más, precisamente le dejé citatorio, porque no acreditó con nada, ella me decía que era la representante, pero no la representante legal. Y al día siguiente que voy, pues ya no estaba. O sea, ese fue mi golpe de suerte y la única vez que pude estar más cerca de Alejandra Guzmán, pero hasta ahí, y ahí se quedó. El problema está en que este tipo de contribuyentes, en donde lógicamente no los vamos a encontrar, ya traen ahí un pequeño antecedente malo a los ojos del SAT. Así es. Y que ese pequeño antecedente malo, como te digo, puede redundar en una responsabilidad penal, porque podemos llegar a una desocupación del domicilio sin haberle dicho al Servicio de Administración Tributaria, y eso es un delito. Me parece que es el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación. Pero de ser el caso, bueno, podemos encontrar hasta una pequeña pena de prisión por no estar localizado. Y muchas veces no es tanto que no esté localizado físicamente, sucede que no estoy en ese momento. Para el caso, por ejemplo, de personas así, quizá lo más viable sea recurrir al contenido del artículo 10 del Código, que nos dice que una persona física puede ser localizada en cualquier lugar en el que se le encuentre. También es bastante delicado, pero creo que en personalidades de este tipo, pues no es tan delicado el asunto. Digo, igual que a ti me tocaron varios artistas y es bastante interesante. Nunca los encuentras. Así es, nunca obtienes esa fortuna. No, la verdad es que no. Perfecto. Al que sí me encontré, digo, como a paréntesis, fue a Jorge Garralda y no me recibió muy bien. No iba con él, pero pensó que iba a notificarle algo, pero no. De hecho, me gritó y la verdad, así como cuando hace su programa de usted no se deje, así me lo hizo en mi cara y no iba con él, imagínate. Ok, entonces, un contribuyente ya tiene todos los requisitos.
¿Ahora qué tiene que hacer? Tiene que acudir a la Administración General, a la Administración Desconcentrada de Recaudación que le corresponda, sacar su cita en servicios al contribuyente e ingresar su escrito. Ok. ¿La autoridad en cuánto tiempo le resuelve? El ideal sería que sea en 15 días. Ok. ¿Y el real? El real es que tiene 3 meses, conforme lo manda el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación. ¿Durante esos 3 meses la autoridad le puede solicitar al contribuyente información o ya se queda con lo que ingresó? Puede solicitar la información al contribuyente y le va a dar un plazo de 15 días para cumplir con algún requisito omitido. A lo mejor no anexe un desistimiento, a lo mejor no anexe mi constancia de que estoy localizado, de que no estoy publicado en el listado de créditos fiscales. En ese lapso yo tengo que cumplir mi requisito para que la autoridad me acuerde en forma positiva la condonación de multas. Ok, perfecto. Ya una vez resuelto, ¿qué te dice el SAT cuando fue a tu favor? Cuando fue a tu favor te dice que se te condona la multa en el porcentaje que corresponda y que tienes 10 días para pagar el remanente del crédito fiscal. Okay. Pero puede pasar que a lo mejor no tengo para pagarlo en el momento. Entonces voy a pedir que sea con pago a plazos. Es decir, en lugar de tener 10 días para pagar la totalidad del crédito, me va a dar un plazo de 3 días para que pague el 20% del importe no condonado y que pueda yo acceder al beneficio de pago a plazos. Y puedo pagar hasta en 36 parcialidades. ¿La solicitud de autorización de pago en parcialidades en qué momento se realiza? ¿Dentro de los 10 días? Se debe de realizar junto con la solicitud de condonación de multas. Ah, ok, o sea, desde un inicio. Desde un inicio yo tengo que decidir. Finalmente ya realicé el cálculo de actualización y recargos, ya sé cuánto voy a pagar. Ok, perfecto. Y digamos que si en ese, yo no lo hago, de inicio no lo hago, no lo solicito. Y en ese transcurso, en esos 3 meses, tengo un problema económico o financiero grave y, pues bueno, ya no tengo la liquidez para pagar ese crédito. ¿Puedo todavía solicitarle al SAT, ya una vez resuelto si es procedente o no la condonación, realizar esa solicitud de autorización de pago en parcialidades o ya no es tiempo? Si el SAT no me ha resuelto, lo puedo hacer en un alcance. Okay. Suponiendo que el SAT ya me resolvió y no pagué, puedo elaborar una nueva solicitud solicitando pago a plazos y no pasa nada. Ah, ok, perfecto. O sea que no hay problema con respecto a que el SAT te diga, pues ya en efectos y queda libre mi derecho para 3 días cuando quiero pagarlo a plazos. Ok, y cuando no se hace ni una ni otra, se queda la resolución ahí al aire y no se paga. Queda sin efectos de pleno derecho. Ok, y ya. El SAT tiene ahí libertad de seguir cobrando. Exactamente, de irme a visitar a mi domicilio para decirme que le debo. Ok, perfecto. Esa es la primera forma de condonación. Así es. ¿Qué otras más tenemos? Bueno, tenemos otra que le llaman la condonación por buen historial tributario, que es la de reducción de multas y aplicación de tasa de recargos por prórroga. A diferencia de la anterior, en esta sí voy a reducir una parte de las contribuciones, porque en esta voy a reducir mis multas al 100%. Aquí no voy a diferenciar multas de fondo y de forma. Aquí son las multas al 100% y adicional a eso voy a tener una tasa por mes. .98 por mes. Pareciera nada. La diferencia no es mucho. Es la diferencia entre pagar 50 millones de recargos, que es exagerado, importante, claro, sí, claro. Pero este tipo de condonación la encontramos en el artículo 70A del Código Fiscal Federación. No te mencioné más que únicamente el artículo 74 del Código. Bueno, aquí sí tenemos reglamentación adicional al Código. ¿Por qué es por buen historial tributario? Porque me van a revisar que haya cumplido los últimos ejercicios inmediatos anteriores a la fecha en que se determinó la sanción. Entonces, si a mí me determinaron en el 2015,
me van a revisar 2014, 13 y 12 para verificar que efectivamente cumplí con todos los requerimientos que me hizo la autoridad. Por eso es por buen historial tributario. Además de eso, no debí de haber declarado pérdidas fiscales superiores a un 10% a las realmente sufridas. No debe de estar condenado por delitos de carácter fiscal. No debe estar impugnada la multa, ni tener un acto conexo de impugnado. Y no debe de haber solicitado pago a plazos en los últimos 3 años. Okay. Todos estos requisitos, aparte de que yo los tengo que manifestar bajo protesta, de decir verdad que los cumplo, debo... Antes no tenía que anexar los documentos, pero bueno, ahora ya tengo que anexar que es verdad todo lo que estoy diciendo. Ok, perfecto. Aquí surge una duda de el por qué 3 años, pero ahí me digas el por qué la temporalidad de 3 años y no más hacia atrás. Porque el buró de crédito es más complicado, créeme que ahí se avientan 5, 10, 15 años y no te perdonan nada y es un ente privado, nada que ver. Ya el último segmento. Ya mira, ya acabamos, qué rápido. Sí, no inventes. O sea, no, te preparo. No. En definitiva te puso audífonos y te dijo, a ver, habla. No me dijo nada. Bueno, para que me hubiera dicho algo. Perfecto. Entonces, tú eres ingeniero de audio y le sabes a todo esto, a la locución y... Sí, estuve participando en Radio IPN, empecé como operador y terminé siendo locutor, produje un programa como de ciencia, daba las noticias a veces, y de repente tenía interacción en el micrófono. Ok. Sí, ahorita vamos a bajar acá en la administración. Okay. Precisamente con el pretexto de este asunto de que te están pidiendo en Facebook. Ajá. Para decirles que a ver si te pueden armar ahí un curso y tú lo puedas dar acá de beneficios fiscales y condonación y pues de una vez decirles de la parte de la locución. Ok, perfecto. A esa le gusta eso. Sí. Digo, de derecho no sé nada, pues. No, de hecho la chica que está aquí es licenciada en ciencias de la... Pues a ella, por el horario. Ajá. Y no sé cómo estén ahí en la onda, pero por si necesitan, pues de una vez dejas tus datos y ya estén acá. Sí, está muy interesante, Sí, está bastante bien. La verdad es que la facultad apenas tiene 1 año y medio de creación. Ajá. Pero ha ido creciendo de poquito a poquito. Pues sí, ya se ve muy estructurada, la verdad. Ya. Pues ahí va. El año que entra se van a abrir los doctorados. Acá. Entonces, pero por lo que veo se dedican más a temas contables y fiscales. Sí. 100%. Sí, casi. Sí, o sea, sí le pegan a todas las demás materias, pero el fuerte es eso. Es contabilidad y fiscal. Ajá. Está bien, es una buena materia. La verdad es que sí. La verdad es que sí, hay que echarle mucho coco y leer mucho, porque no es como tan sencillo como otras materias. Y se actualiza diario, cada año. Entonces. Cada año. Sí, es muy dinámica esta parte del derecho. Bastante. No, pero pues tú ya sabes un bueno, oye, no se te notan los años en el SAT. Ay, sí. Era súper pesada, a mí se me hacía... No le dediqué 5 años de mi vida en vano. Sí, no, a mí, o sea, nada más estuve 9 meses, 9, 10 meses. Dije, menos. no, ya, ahí nos vemos. Ya no quiero. No quiero otro lado. Pero sí, no era muy pesada y mis respetos aguantando la calle, ¿no? La calle es difícil, es complicada. Pues yo desde 2015 ya no estuve en calle. ¿A poco? En 2015 me dieron la plaza de analista y ya. Ajá. Más descansé. Tranquilo adentro. Bueno, sí. Tranquilo entre comillas porque también sus horarios son así de... Sí, no estaban mortales. Matadísimos. Sí, no, estaban muy, muy feos. A veces sí de verdad extrañaba la calle. ¿En serio? Sí. No, oye, te dispones un poquito de tu tiempo. Claro, sí podías hacer entre los tiempos lo que tú quisieras. Pero ya estando como analista era de 9 a 6, o de 9 a 7, de 9 a 8, de 9 a 9. Sí, ahí hasta que cerrara el changarro. Sí. Y los programas estos de condonación donde había que... A mí me tocó ese en donde había que meter las determinaciones al sistema. Uy, no. ¿Me acuerdas a qué hora salimos ese día? Hasta morir. Y al día siguiente párate porque el sábado. ¿Te acuerdas que fuimos a trabajar el sábado? Sí.
Y al siguiente partido, ay, no, o sea, ya decía, ya me quiero ir, yo ya decía ya. Era diciembre. No, fue en mayo. ¿Mayo de eso? Mayo del 13. ¿Cómo? Yo me acuerdo de lo de diciembre y sigo traumado con eso. No sé por qué guardo ese mes. Pues bien, estamos en el último segmento y nos habíamos quedado con esta situación, esta duda. ¿Por qué el SAT te pide 3 años? ¿O por qué investiga 3 años? Nada más. Pues fíjate, es bastante curioso porque si lo analizas a la luz de lo que me comentabas del buró de crédito, no tiene mucho sentido. No, nada. O sea, no tiene nada de sentido. Pero si lo conjuntamos con todas las reglas, cobra un poco de sentido. Porque si lo vemos a la luz de que la prescripción son 5 años y la caducidad de las facultades de la autoridad son hasta 10 años, no tendría mucho sentido que me revisaran muy atrás porque ya no tengo la obligación de tener esas documentales. Entonces, a la luz de eso, creo que los 3 años es un término promedio en el que se puede revisar que estoy bien. Pero no solamente eso, sino que si yo pido que me condonen multas por el ejercicio 2013, pero a mí me determinaron en el 2015, el ejercicio de 2013 es evidente que lo tengo incumplido. Ese no me lo van a revisar. Entonces se va. Entonces, si lo vemos en un panel, supongamos una en el que me determinan 2. ¿Estás de acuerdo que ya llega a los 5 años de la obligatoriedad de tener documentos? Así. Creo que ahí es en donde nace el requisito de los 3 años. Porque si me voy más atrás, es evidente que no voy a tener los documentos porque aparte ya no tengo obligación de tenerlos. Y no los voy a guardar esperando tener algún día un adeudo que yo necesite condonar a través del artículo 70A. Creo que es lo último que quisiera yo, tener un adeudo que necesitara condonar con el 70A. Entonces, a la luz de todo esto, creo que los 3 años tienen o cobran cierta razonabilidad, porque si voy a saltar ejercicios para poder tener mis 3 ejercicios, puedo llegar a los 5 muy fácil. Perfecto, ok, me queda claro. ¿Qué otra condonación tenemos? Bueno, las condonaciones más emblemáticas, aunque solamente operaron por una temporalidad muy específica, son las condonaciones del 2007 y las de 2013. Por cercanía, creo que podemos comentar la de 2013, porque creo que aparte se esperaba este año, creo que más o menos en septiembre del año pasado, circuló un proyecto de ley de ingresos de la Federación. ¿Por qué? En el 2013 se publicó en la ley de ingresos de la Federación un artículo transitorio, el famoso tercero transitorio, que permitía la condonación de créditos fiscales en porcentajes mucho mayores a los que establecen las normas fiscales actuales. Bueno, esta condonación solo estuvo vigente durante 2013. De hecho, no solo durante mayo, que fue cuando estuvieron operativas las reglas de la miscelánea fiscal. ¿Por qué? Porque este es un decreto, de alguna forma es un decreto, es una amnistía, y es justamente al principio del programa, es que te decía que hablábamos de periodicazos. Bueno, pues estos periodicazos fueron todavía más fuertes durante 2013, porque hablábamos de condonaciones muy grandes, que no eran contribuyentes sujetos al concurso mercantil, eran contribuyentes comunes y corrientes. Vamos a ponerle el nombre. Sabritas, porque es el caso que todo el mundo se enteró y está en Facebook. Yo no lo digo yo, lo dice Facebook, lo dice la noticia, lo dice todo el mundo. Lo dice todo el mundo, así es. Sabritas y otras 4 empresas, porque me parece que fueron 5 en total, estuvieron involucradas en un escándalo, por decirlo de alguna forma, por ponerle nombre, en el que se les condonaron créditos que no debían condonarse. ¿Por qué pasó esto? Porque no estaban las reglas de operación publicadas. En las notas es que se hizo a través de un comunicado interno. Obviamente esta situación no fue muy bien vista por la Auditoría Superior de la Federación, quien decretó que efectivamente había una violación a la norma que al parecer le costó el puesto a varios funcionarios públicos.
pero es un beneficio que no estaba bien normado, no estaba bien implementado todavía, se operó y bueno, ahí tenemos el resultado. ¿Podemos darle marcha atrás a esas condonaciones? Contra el la triste y truculenta historia de casos ahorita. Perfecto. Y esa última condonación es vía decreto. Y sucede... Sexenio, y al final del sexenio corrijo mi situación fiscal al 100%, estoy limpio y vuelvo a incumplir otro sexenio completo. Fue básicamente el argumento que se dio para no dar pie al transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, que de hecho no se publicó, el famoso proyecto no era otra cosa que una modificación al proyecto, bueno, a la ley original de 2013, porque era prácticamente idéntico, solamente cambiaba fechas, pero nunca salió y el secretario, bueno, en ese entonces el equipo de transición lo desmintió y finalmente salió con que no se iba a hacer y único que se implementó fueron los estímulos de la región fronteriza. Hasta el momento. Desconozco si vayan a hacer alguna especie de amnistía. Ahora, me hablabas de juicio de lesividad. Así es. ¿En tu experiencia se da? En mi experiencia conozco 2. ¿Y por qué se dieron esos casos? Ninguno fue por condonación. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fueron otros asuntos. Uno fue un remate que no salió bien y el otro fue un remate y una adjudicación y el otro fue un reembolso que no funcionó. ¿Ya estaba en adjudicación entonces? Ya. Sí, fue un tema bastante delicado. ¿Y qué pasó con la persona adjudicada al final del día? ¿O todavía no? Todavía no. Ok, estaba en esa fase. Ahí estaba en esa fase. Se la arrebataron de las manos. Los juicios son bastante tardados, pero se puede dar una lesividad por una condonación que se haya emitido mal. Ok. Y a ver, cuando tú como contribuyente solicitaste este beneficio de la condonación y después te sale la misma autoridad diciéndote que no, mediante un juicio de lesividad, ¿tú cómo tienes o qué herramienta tienes como contribuyente para defenderte del juicio? Fíjate que el juicio de lesividad es un juicio contencioso administrativo, pero al revés. La autoridad me va a demandar a mí. Entonces me van a emplazar a juicio, voy a poder contestar la demanda, ampliar la demanda y en ese momento me van a dar el acceso a que yo me defienda. Puede darse el caso de que yo gane, ¿sí? Y en ese caso vamos a entrar a temas de responsabilidades de servidores públicos, en el que pues el impuesto de alguna forma se debe y alguien lo tiene que pagar. En este caso pues se lo van a cobrar al funcionario que emitió la resolución. ¿Se la van a cobrar? Se la van a cobrar. ¿Económicamente? ¿Con la afectación en su patrimonio? Con la afectación en su patrimonio. Es bastante delicado ser servidor público en ese sentido. Sí, claro. En ese y en todos. Sí, claro. Un error te puede costar dinero. Sí, sin duda, es bastante delicado, y sobre todo en el servicio de administración tributaria, un error en un cálculo, un número mal colocado, te puede costar no solo el puesto, sino que tú lo tengas que pagar. Pero bueno, es el medio de defensa que tiene al alcance el contribuyente, aunado a que ahora bien, estos si tenemos créditos que deriven de contribuciones de carácter el beneficio de condonación más amplio, más noble y que nos permite recaudadas o trasladadas sería artículo 74, pero no todo está perdido, porque en el 2016, finales de 2015, se publicó la quinta resolución de modificaciones a la miscelánea y un criterio que permite que ahora las contribuciones retenidas, recaudadas y trasladadas puedan considerarse propias. ¿Cómo? Si yo las voy a pagar. Es decir, como contribuyente cometí la omisión de que no las retuve y no las enteré. Es decir, ni se las quita el contribuyente, ni se las entrega al SAT. Y las voy a pagar yo. Al final del día salen de mi patrimonio. O sea, se pasan a cuenta del contribuyente. En ese caso, puedo acceder a través del criterio que se publicó, que me parece que es el 42, al beneficio de condonación del artículo 70A.
Entonces, si tengo contribuciones retenidas, recaudadas y trasladadas, es necesario que me acerque con una persona que me diga o que revise yo mis libros y que verifique si lo retuve o no lo retuve. Si no lo retuve, acceder al beneficio del artículo 70A, porque es el más noble, es el más amplio. Y si no, el artículo 74. Si tengo liquidez, una exhibición. Y si no, desde un principio, pago a plazos. Ok, perfecto. Aranza, la gente en Facebook nos pide información con respecto de ti, de tu persona, de tu conocimiento. En este sentido, ¿tenemos algún lugar en donde te podemos contactar? Pues únicamente está por precisamente la red social de Facebook, en que me encuentro como Ara García, o vía telefónica. Entonces, vía telefónica sería vía celular al 55 34 43 77 96. Ok, perfecto. Pues Aranza, hemos llegado a la parte final de este programa. Ha sido un gustazo estar en compañía de ti. Y pues bueno, saludos, algo que quieras comentar. No, bueno, pues muy agradecida por la oportunidad. La verdad es que es una charla bastante interesante. Me da mucho gusto compartir un poco de lo que se ha aprendido y que los 5 años en el SAP no fueron en vano. No fueron en vano, sin duda alguna. Y bueno, pues creo que sería todo. Perfecto, pues muchísimas gracias a toda la audiencia. Nos pueden encontrar en Radio Lex, en Twitter, @RadioLex1. Y el teléfono en cabina es 55 87 62 58 58. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, nos la pueden hacer llegar. Y nuestro especialista del día de hoy se les va a hacer llegar las respuestas por el medio que ustedes deseen. También está el fanpage de El Abogado Maldito para que le den follow en Facebook. Les agradezco mucho. Esta fue una transmisión más. Adiós.